Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos contentos de encontrarnos una vez más acá en tu canal Amazing Grace. Ya estamos terminando la primera semana de la lección, perseguidos pero no desamparados. Les recuerdo que el folleto para este primer trimestre del año 2025 tiene por título Uniendo el cielo con la tierra. ¿Una forma de qué? Forma de cruz vertical. Dios nos derrama su amor. Entonces, para dar inicio a la lección, vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza es tuya, mi Señor. Gracias te damos, oh Padre, por este día, Señor. Gracias te damos porque nos has permitido un día más de vida, nos has permitido permanecer juntos, nos has permitido estudiar tu palabra en libertad y por eso estamos agradecidos, Señor, y gozosos. Te pedimos perdón por nuestros pecados, oh Dios, pero también que conforme a tu promesa en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados, pero también limpiarnos de toda maldad. Por eso clamamos para que esa limpieza de la maldad también se lleve a cabo y también para que tu Santo Espíritu nos tome enteramente como tuyos. Guíanos, Señor, instruye esta lección, oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para dar inicio al estudio de que corresponde el día de hoy, que es para estudiar y meditar, vamos a hacer la lectura de la porción del libro de El deseo de toda la gente. No, ese es, tiene por título, lo que pasa es que el título aquí está en inglés y mi esposita no habla inglés, y entonces yo le voy a decir el título del libro. Es una matutina que dice El gozo que está delante de nosotros. Es parte de la matutina El instructor de la juventud y la cita se encuentra en el 9 de noviembre, la escribió el 9 de noviembre del año 1899. Okay, sí. Dice así. Dios los ha escogido para salvación mediante la santificación del Espíritu y la creencia en la verdad. Gloria a Dios. Estén pues firmes. Si sirven fielmente a Dios, encontrarán prejuicios y oposición, pero no se irriten cuando sufran injustamente. No tomen represalias. Mantengan firme la integridad en Jesucristo. Pongan el rostro como un pedernal hacia el cielo. Dejen que otros hablen sus propias palabras y sigan su propio curso de acción. A ustedes les corresponde seguir adelante en la mansedumbre y humildad de Cristo. Vamos a ponerle pausa ahí. Entonces, fíjense lo que el Espíritu Santo inspiró a la hermana White. Por medio del trabajo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, somos movidos a la fidelidad. Vemos que nosotros podemos obedecer, podemos ser fieles, podemos hacer cualquier cosa de Dios por la habilitación de Dios, porque Dios lo hace en nosotros. Entonces, precisamente, luego la cita dice que cuando sufran injustamente no tomen represalias. Y también dice que cuando quieran vivir piadosamente, así como Cristo, que vamos a padecer persecución y van a venir persecuciones injustas, como vimos que Pablo sufrió las lecciones que hemos estudiado, ¿verdad? Pablo fue encarcelado en Filipo, después fue llevado a Jerusalén en cárcel, después finalmente fue muerto en Roma. Entonces vemos cómo hay persecución, pero ¿qué es lo que Dios inspiró a la hermana White a escribir? Que debemos tener el carácter de Cristo, o Él va a desarrollar su carácter en nosotros. Dejemos que los demás sigan su curso de acción. Cuando leemos esas palabras aquí inspiradas por la hermana White, ¿qué te llega a la mente? Me llega a mí cuando lo estaba leyendo, me trasladé directamente a Jesús cuando fue injustamente acusado. Exacto. Que enmudeció y no cayó su boca. Ya él lo que había dicho, ya lo había expresado delante de ellos, en las sinagogas, fuera de las sinagogas, en los montes donde él predicaba. Él ya lo había exhortado frente a frente. Ya en un juicio injusto, ya no, y
No, él no se defendió. Exactamente, mantuvo la humildad y la mansedumbre. Entonces, ese es el ejemplo de nosotros. Entonces, sigue con la cita. Quedamos aquí. Aquí Cuando dice, hable sus propias palabras. hagan su trabajo con firme propósito, con pureza de corazón, con todo su poder y fuerza, apoyándose en el brazo de Dios. Tal vez nunca conozcan la verdadera y excelsa naturaleza de su trabajo. El valor que ustedes tienen solo pueden medirlo por la vida dada para salvarlos. Excelente. Esta segunda parte, bueno, que nosotros fuimos el que la rompimos haciendo una pausa, ¿no? Es un solo párrafo. Entonces, miren, hagan su trabajo con firme propósito, Con pureza de con corazón. pureza de corazón, con todo su poder y fuerza, ¿cierto? Apoyándose en el brazo de Dios. O sea, de hecho, Dios es el que pone en nosotros, ¿qué? El querer y el hacer por su buena voluntad. O sea, esa ganas de trabajar y esa fuerza y esa dedicación la va a poner Dios en nosotros cuando tengamos un corazón dispuesto a aceptarlo. ¿Okay? Porque Él puede poner a disposición de nosotros, pero si nosotros no la aceptamos, si nosotros queremos hacer nuestras propias ideas, no se va a llevar a cabo, ¿sí? Entonces dice, mira, tal vez nunca conozcamos la verdadera y excelsa naturaleza del trabajo. Tal vez, mi amado, usted se esfuerza o usted lleva a cabo una misión evangelística y usted no ve resultados, no ve gente bautizándose o entrando en las aguas bautismales. Pero cuando llegue a casa, a lo mejor va a tener el encuentro con esas personas que usted dijo, pero ¿qué pasó aquí? Si esta gente, yo las invité varias veces a la iglesia y nunca aceptaron el llamado. Y cuando le digan, después nosotros fuimos. Pero tú, por la obra que Dios hizo a través de ti, nuestro corazón fue movido y hoy estamos aquí. Entonces, por eso es que la hermana Guay inspirada a decir que no sabemos la naturaleza realmente o el resultado final de nuestro trabajo, porque es un trabajo dado por Dios y el resultado es de Dios. Recordemos que su trabajo y el mío no es convertir a las personas, su trabajo y el mío es representar el carácter de Cristo. Lo está diciendo aquí la hermana Guay, inspirada por Dios, en mansedumbre y humildad. ¿Ok? Y finalmente, nuestro valor no puede ser medido sino por el valor de aquel que dio la vida por nosotros. Entonces, aquí voy a comentar algo que he hablado en varias oportunidades. Tal vez usted no pueda estar de acuerdo conmigo, pero vivimos en un mundo de exaltación al yo, ¿sí? Y uno ve comentarios, uno ve predicaciones, uno ve consejos y exhortaciones de que debemos mantener una alta autoestima. Y es lo que el mundo nos pide también, ¿no? Porque también nos dice que nosotros debemos amar al otro como nos amamos a mí mismo. Entonces, ¿cómo puedo yo tener amor por el prójimo si no me amo a mí mismo? Pero eso es un engaño de Satanás para que exalte el yo. El yo debe ser anulado. Pero ahora, eso no quiere decir que usted quede sin valor. El valor que nosotros tenemos es cuál. La vida que dio Jesús por mí. Exactamente. El valor suyo y mío solo puede ser medido por el valor de la vida que fue dada por mí. Entonces, no es que cuando yo digo que yo no debo estar pendiente ni predicando ni diciendo a la gente, no, que tienes que tener autoestima, no, nada de eso, eso no es de Dios. Porque si Cristo hubiera tenido una autoestima alta, Él no hubiera venido a salvarlo a usted. Porque hubiera dicho, no, pero ¿cómo voy a sacrificarme yo? Entonces, si yo voy a atentar contra mí mismo, no me amo a mí mismo, no me estimo a mí mismo. ¿Eso es lo que le venden a usted, sí o no? ¿Eso es lo que te venden o no? O sea, la autoestima es estimar a quién, exaltar a quién. Al yo. Al yo. ¿Ok? Y es necesario que el yo mengüe para que Cristo crezca. Ok, bueno, vamos al segundo párrafo. Para cada alma que esté creciendo en Cristo habrá tiempo de lucha seria y prolongada, porque los poderes de las tinieblas están decididos a ponerse al camino del avance. Pero cuando buscamos la gracia en la cruz de Cristo, no podemos fracasar. La promesa del Redentor es, nunca te dejaré ni te desampararé. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, más claro, imposible.
Cuando usted de verdad, con un corazón contrito, humillado, en mansedumbre y humildad, desea rendirse ante el Señor para que el Señor haga la obra que Él desea hacer por medio de usted, ahí las huestes satánicas se van a levantar contra usted, porque sabe que el poder es real. Pero las huestes satánicas lo van a atacar a usted, pero usted no debe temer, porque hay uno que prometió que iba a estar con usted, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin. Todos los días hasta el fin. Entonces ahí debemos recordar, como dijo Pablo, claro, en el contexto era en el dolor que él tenía, en la situación que él tenía, pero Dios le dijo, y se aplica esto también: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero para eso debe haber una vida de entrega y de dependencia total a Dios. Y esto nos recuerda la primera lección del semestre pasado, el secreto del éxito. Solamente hay éxito cuando dependes única y exclusivamente de Dios. Entonces, en ese contexto vamos con las preguntas. La primera pregunta dice: Pablo fue encarcelado varias veces, siempre injustamente. Vemos por lo menos en Filipo, vemos el caso en Jerusalén. ¿Cómo respondes cuando te tratan injustamente? O sea, es una buena pregunta, porque generalmente cuando nosotros recibimos tratos injustos en el trabajo, en la calle, y yo le he pedido permiso a Dios, porque yo por lo menos me traslado en transporte público, muchas veces me veo queriendo entrar cuando hay mucha gente que sé que se está haciendo la hora para entrar al trabajo, que tengo que llegar, entonces yo trato de entrar primero y me molesto cuando una persona entra antes que yo al transporte público. Y eso no es una actitud cristiana. Entonces, ¿cómo debemos someter esas tendencias naturales a como Cristo es realmente? ¿Qué haría Cristo? Cede el paso. ¿Sí o no? Por supuesto que sí. O sea, porque nos motivan las situaciones mundanales. ¿Qué opinas tú cuando te tratan injustamente? ¿Cómo reaccionas? Oye, hay enojo. Sí. Enoja, me desencanta y por lo general mi cara no lo oculta. Entonces no regala una buena expresión facial. Exactamente. Entonces debemos nosotros ir a la fuente de la mansedumbre y humildad. Venid a mí los que están trabajados cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, bueno, aquí decía en la pregunta, ¿qué promesas bíblicas puedes sugerir para hacer frente a estos momentos? Acabo de decir una: ir a Cristo para ir a descansar. Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bienestar y bondad, para darles un fin y una esperanza. El tuyo, el de Salmo 34, Salmo 37. Salmo 37:4 dice: deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Gloria a Dios. El mismo Mateo 28:20, aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, conseguimos promesas que puedan respaldarnos en esos momentos de injusticia para conseguir la ayuda necesaria para poder soportar con bien y para la gloria de Dios esos momentos que no son fáciles. Vemos que Pablo fue encarcelado varias veces. En Filipo él no se defendió. Él aceptó los latigazos y después, cuando lo fueron a liberar de manera silente, ahí fue cuando él habló. De que eso no va a ser así. Y vemos en el caso de Jerusalén que era necesario, porque se estaba predicando una mentira, que él hablara la verdad. Porque se estaba no solo acusando justamente, sino de algo que transgredía la ley de Dios, y por eso él tenía que hablar, porque transgredir la ley de Dios es ¿qué? Es pecado. Y indudablemente eso no glorifica a Dios. Por eso que Pablo tenía que hablar, no para defender él para defenderse él, sino para defender el ministerio, que es una cosa muy distinta. Ok, segunda pregunta. Acerca de la persecución de los cristianos, vemos este caso en Tertuliano en los años 150 a 225 después de Cristo. Un líder de la iglesia primitiva dijo: nos hacemos más numerosos cada vez que nos cosechan. La sangre de los cristianos es semilla. Al mismo tiempo, la persecución en algunos lugares y épocas ha obstaculizado enormemente la obra de la iglesia. ¿De qué manera podemos apoyar a quien sufre persecución por su fe? Bueno, aquí yo diría que aún en la parte secular, cuando una persona está dispuesta a entregar su vida por un ideal, va a tener seguidores, porque otras personas van a querer saber por qué esa persona tuvo esa entrega tal. Cuanto más, siendo Cristo el autor y consumador de la fe, el único que lo puede salvar,
el que por señales grandes, milagrosas, aquel que hay testigo de su resurrección, sus seguidores están dispuestos a dar la vida por él. Esperemos que nos encontremos nosotros en ese lote también. Porque cuando vemos el contexto de la persecución, no tenemos que ir a la época de Cristo, no tenemos que ir a la época del Imperio Romano. Si usted revisa su teléfono hoy, si usted revisa el internet hoy y ve lo que está sucediendo en Nigeria, es una persecución feroz de cristianos allá. Hay una matanza enorme de cristianos. Yo creo que ya perdí, no tengo el número concreto, pero creo que había leído una noticia que habían asesinado a más de 140,000 cristianos en Nigeria en los últimos 2 o 3 años. Entonces, no hay que ir a la historia y pensar que eso está lejos de ti, porque nosotros vivimos en la parte occidental y estamos cómodos. En China, sin ir muy lejos, en China hay persecución contra el evangelio. Es ilegal ser cristiano. Se puede practicar la religión bajo el dictamen del gobierno, pero eso es una religión sin libertad, porque la religión no se exige ni se regula. Se la regula aquí en el Espíritu Santo. Y bueno, en Corea del Norte, podemos decir muchos otros países, la ventana 1040, donde ser cristiano es sinónimo de poner en riesgo la vida. Vimos cómo hace años atrás en los ISIS degollaban a la gente por ser cristiano, lo degollaban en la cámara. Sí, transmitían eso. Transmitían eso. Entonces, no hay que ir atrás de la historia, eso es una realidad hoy. Nosotros vivimos en Colombia, aquí no hay persecución aún, porque aún no hemos desarrollado el carácter de Cristo, pero apenas terminemos de abrir, dejar que Cristo entre en nuestro corazón, cene con nosotros y nosotros con Él, y Él reproduzca su carácter, el fuego de la persecución se va a levantar, porque le vamos a hacer una piedrita en el zapato a Satanás y se va a manifestar la verdadera iglesia. ¿Y qué pasa con la verdadera iglesia? Cuando nosotros leemos Apocalipsis 12 y 17, el dragón se llena de ira y va a hacer guerra contra ella. Entonces, ese es el contexto. ¿Algún comentario para complementar sobre eso? Bueno, yo digo que esta es una preparación. Este llamado, ahora estaba comentando eso con mi esposo, porque el trimestre pasado la primera lección fue la fórmula del éxito. Y esta primera lección es perseguidos, pero no atribulados. Perseguidos, pero no desamparados. Entonces, un contraste muy diferente, ¿no? Lo digo por el título, pero en el fondo viene a ser lo mismo, porque la fórmula del éxito era depender totalmente de Cristo. Amén. Es decir, ya con esa base espiritual, ya nosotros podemos poner en práctica esa lección y saber que cuando seamos en tribulación o en perseguidos, vamos a estar regocijados siempre. Porque hemos descansado y hemos aprendido a descansar en las promesas del Señor, que son fieles y verdaderas. Gloria a Dios. Bueno, ya con eso respondiste la tercera pregunta, que decía en el contexto del versículo para memorizar, que es regocijado en el Señor siempre. ¿Cómo podemos estar gozosos cuando estamos pasando un momento de tribulación, una enfermedad? Vas al médico y el médico te dice, mira, tienes cáncer, te queda 1 año de vida. Ay, sí, salgo con una sonrisa. Ay, bueno, Señor, gracias. O sea, no es la actitud, porque la carne no desea hacer eso. Y realmente es una noticia que es un baño de agua fría. Pero, ¿dónde está la vista para poder tener esa paz que Dios nos promete? En Cristo. O sea, en Cristo. O sea, en Cristo Él nos dijo, procurar tesoros en donde, allá en el cielo, no aquí en la tierra. Todo aquí es temporal, pero todo lo de allá es eterno. Entonces, allí es donde está la diferencia de gozados. Gozados no es tener una sonrisa, sino tener paz aún en la tribulación. Es poder cantar, aún cuando tenía las manos y los pies en el cepo, inmóvil, con la espalda destrozada a punta de vara. Poder cantarle al Señor y gozarse porque el carcelero se convirtió. Y salir de allí a predicar, no a buscar exalzamiento. Pero mira lo que me pasó, mira todos los latigazos que me dieron por andar predicando. No, yo merezco un premio, porque mira todo lo que soporté. No, es decirse que somos bienaventurados y gozosos, por eso que también el regocijarse siempre,
porque era una bendición, una bienaventuranza gozar los padecimientos o padecer los padecimientos que tuvo Cristo. ¿Okay? Bueno, mis amados, ya son 21 minutos en la lección. Había otra parte que íbamos a explorar. La voy a más o menos a nombrar, a parafrasear. Porque cuando nosotros vamos a la aplicación de la vida, es depender de Dios solamente. O sea, esto es algo que Dios está haciendo porque Dios prometió que va a haber un pueblo del cual Él va a decir, he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Amén. Dios prometió un pueblo que iba a mostrar el carácter de Jesús al mundo. Entonces Dios está haciendo ese pueblo. Usted puede ser parte de ese pueblo si depende de Dios totalmente, porque por sus fuerzas jamás lo va a lograr. ¿Okay? Así que olvídese eso de que yo pongo, no, usted ponga su corazón a disposición de Dios y deje que Dios conduzca. Y en eso se trata, porque veíamos que decía la lección que la estrategia de Pablo, que Pablo era un hombre inteligente porque él tenía una estrategia que llegaba a las ciudades, después procuraba y hacía seguimiento a las personas que se evangelizadas para que pudieran continuar en la misión. Sí, todo eso es cierto, pero no era la obra de Pablo, era la obra del Espíritu Santo, porque cuando nosotros estudiamos el libro de Hechos, vemos que quien estaba determinando la obra misionera no eran ellos, era Dios a través de su Santo Espíritu. Y de hecho vemos que Pablo llegó a Macedonia porque el Espíritu no les permitió seguir predicando en Asia. Entonces, sin duda, que es la obra de Dios. Entonces, rindámonos ante Él, clamemos por almas para salvar y que nos dirija a Él a dónde quiere llevarnos. Y Él lo hará, si usted lo dice de corazón sincero. Ora, cielo, para que Dios te Señor Dios, amado Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por ese hermoso mensaje, regocijados siempre, regocijados, Señor. Sea cual sea la situación, sabemos que tú estás al control. Amén. Que tus promesas son fieles y verdaderas, Señor. Prepáranos, Señor, para lo que viene. Gloria a ti, Padre. Que tu Santo Espíritu esté con nosotros, sobre nosotros, en nosotros, para que podamos gozar de las bendiciones y las promesas que tú tienes para tu pueblo. Que podamos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Que este mensaje, Señor, llegue a muchas personas y que a aquellos en los cuales hemos creído en ti y en tu palabra, logremos permanecer firmes ante la persecución que se avecina. Amén. También te quiero pedir por aquellos que están siendo perseguidos en este momento, Señor, para que tus fuerzas estén con ellos. Amén. Y para que los ayudes, Señor, por tu santa y preciosa voluntad. Gloria. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a concluir de una manera distinta. Regocijaos, os digo otra vez, regocijaos siempre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Maranata. Cristo viene.